Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la quinta aliyá o porción de la Parashot Aharei Mot Kedoshim que hemos venido estudiando. Y en la porción número 5 debemos estudiar el capítulo 19 del libro de Levítico, versículos 15 al 32. Pero nos vamos a ir un poco hacia atrás y vamos a comenzar a estudiar este capítulo 19 desde el versículo 1 hasta el 32 hoy. ¿Por qué? Porque este estudio que vamos a tener hoy tiene que ver con la santidad. Este libro de Levítico le dice al pueblo del Eterno que como es un reino de sacerdotes y una nación santa por obra de la entrega de la Torá, debemos adherirnos a un código de conducta específico basado en las instrucciones del Eterno para poder cumplir ese papel de nación santa y de reino de sacerdotes de manera adecuada. Entonces vemos cómo el Eterno inicia esta porción ordenándole a Moisés decir al pueblo de Israel que deben ser santos, o sea, kedoshim en hebreo. ¿Por qué? Porque como Él es santo, nosotros debemos ser santos. Y debemos nosotros, como su pueblo, atenernos, o sea, adherirnos a ese estándar de conducta que Él nos ha dado. Y es interesante, hermanos, que esta porción, este capítulo 19 de Levítico es muy especial. Por eso quise, aunque las porciones van de un capítulo a otro, dejar el capítulo 19 para hacerlo entre la porción 5 y 6. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué ahora. El capítulo 19 es un capítulo largo, pero muy especial. A menudo se le llama una Torá dentro de la Torá. ¿Por qué? Porque el capítulo 19 se considera una especie de mini Torá o un resumen de las normas y reglamentos que forman la base de todas las demás normas y reglamentos de la Torá. Así como se nos dice que el mandamiento de amar al Eterno con todo tu corazón, alma y fuerza y amar a tu prójimo como a ti mismo, es la base sobre la que se asientan todos los mandamientos de la Torá. El capítulo 19 expone lo que equivale a una definición de lo que significa, hermanos, ser santo. Se nos enseña aquí cómo debemos comportarnos para poder llevar una vida santa como debe ser, como debe vivir un miembro del pueblo del Eterno. Y lo primero es que les voy a recomendar que lean este capítulo completo, porque aunque voy a ir tratando de explicarlo lo mejor posible, es bueno que usted lo lea. Es bueno que usted lo repase. Los antiguos rabinos enseñaban que este capítulo debe leerse ante toda la congregación porque en él están plasmados los 10 mandamientos. Entonces, de la misma manera que Moisés leyó los mandamientos, o sea, los 10 mandamientos a toda la nación de Israel por instrucción del Eterno, los rabinos recomendaban que este capítulo 19 debe ser leído ante toda la congregación como recordatorio. Y vamos a encontrar referencias directas, al menos 6 de los 10 mandamientos, y de manera indirecta vamos a encontrar los 4 restantes en todo este capítulo. Entonces, vamos a ver que el capítulo 19
es la definición general de cómo debe manifestarse la santidad en la vida de un creyente. Entonces, hermanos, por eso les recomiendo, lea el capítulo completamente y permita que la Torá hable a su corazón y que todavía aquellas áreas que quizás deben ser transformadas en nosotros, pedirle al Padre que a medida que estemos estudiando esto, esas áreas puedan ser transformadas. Recordemos que estamos en el tiempo preciso para purificarnos, que es en el tiempo del Omer. Entonces, vamos a ver algo muy interesante, y es que después de la introducción a Levítico 19, que comienza diciendo el Eterno a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán, porque santo soy yo, Yud-Hei Vav-Hei, vuestro Dios. Fíjense qué dice inmediatamente, hermanos. Esto es importante para usted y para mí. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardarán. Yo, Yud-Hei Vav-Hei, vuestro Dios. Y luego dice, no os volverán a los ídolos, ni harán para ustedes dioses de fundición. Yo, Yud-Hei Vav-Hei, vuestro Dios. Lo primero que se nos dice es sobre el padre y la madre. ¿Qué tiene esto de especial para el Eterno? Amados, porque ellos nos dieron la vida. Ellos son la representación terrenal de nuestro Padre Celestial. Y a nuestros padres se les otorgó la responsabilidad de ser una autoridad sobre nosotros para formarnos en todas las áreas, específicamente en la de la adoración al Eterno. Desde un punto de vista espiritual, la relación de un padre y una madre es similar a nuestra relación con el Eterno. Él nos dio la vida y debemos reconocer su autoridad sobre nosotros. Entonces, luego, inmediatamente él habla de guardar su día de reposo, el Shabbat. Y esto es clave dentro del plan del Eterno para aquellos que confían en él. Y hermanos, no es cualquier día de la semana. El Eterno escogió un día, su Shabbat, lo que nosotros en nuestro calendario conocemos como el sábado. Pero recordemos que el Shabbat no inicia a la medianoche, no. Inicia el viernes al caer la tarde y termina en el sábado al caer la tarde. Entonces, no vamos a hablar del Shabbat porque ya nosotros hemos hablado en diferentes estudios, pero es importante que recordemos que ni el Shabbat, ni las lunas nuevas o Rosh Chodesh, como lo conocemos, han sido abolidos, ni tampoco la forma de alimentación kosher. Así que junto con el Shabbat, debemos comenzar a reflexionar si estamos obedeciendo o no. Y miremos también que hay un tipo de conexión entre honrar a los padres y guardar el Shabbat. ¿Cuál es? Obediencia. Demostramos amor a nuestros padres cuando los honramos y los obedecemos. Y a nuestro Padre Celestial le honramos y demostramos amor y obediencia cuando guardamos su día de reposo. Esto hace de nosotros parte de ser su pueblo. ¿Por qué? Porque el Shabbat nos santifica y el Shabbat fue establecido por el Eterno desde el principio de la creación. Luego se nos habla en los
versículos siguientes sobre diferentes deberes y responsabilidades que todo creyente del pueblo de Israel debe asumir. Seremos santos porque el Eterno es santo. Nuestro Dios, nuestro Elohim es santo. Y Él demanda santidad de nosotros. La santidad es una condición interna, hermanos. Pero esa condición interna se expresa externamente en nosotros. Recordemos que nuestra transformación inicia desde adentro hacia afuera. Y el Eterno no es un Dios santo que se comporta de una manera impía, no. No, Él es santo. Un nivel de santidad que nosotros quizás nunca vamos a poder entender. Pero así como Él es santo, nosotros debemos ser santos. Y luego se nos dice que no debemos convertirnos a los ídolos. Y no te vuelvas, como traducen algunas Biblias, es un modismo hebreo. Sea que usted vea, se convierta o no te vuelvas a un ídolo, lo que nos está queriendo decir la Escritura es que no debemos invocar ni poner nuestra confianza en un ídolo falso. Hermanos, recordemos que cualquier ídolo que nosotros podamos inventar o decir que es un Dios, es algo creado por nuestra mente. El único Dios verdadero es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego se nos habla de las ofrendas, de los sacrificios nuevamente, y específicamente de la ofrenda de paz, la Seba Shelamim. Eso lo estudiamos ya, pero aquí se vuelve a mencionar. Y se dice que nosotros debemos traer los sacrificios de la manera correcta. Luego se nos da una instrucción muy importante y es sobre la provisión para los pobres y los extranjeros que vivan en Israel, o sea, en medio del pueblo. Y estos dos mandamientos no tuvieron efecto dentro del pueblo de Israel por muchos años, porque ellos estaban en el desierto. Pero una vez entraron en la tierra prometida, sí comenzó a cumplirse. Los israelitas sabían que cuando cultivaban el campo, había una parte del terreno, de esa cosecha, que no podían tocar, porque esa parte de la cosecha era para los pobres. Dice que no se podía cosechar hasta los bordes del campo. O sea, lo que quiere decir es que cuando el campo estaba completamente, ¿verdad?, cosechado el grano, esa parte en los bordes del campo no la podía tocar, porque le correspondía, esas espigas no se podían recoger, porque le pertenecía al pobre. Y hay dos asignaciones de grano para los pobres, el peá y el lequet. Peá significa esquina o borde del campo, ¿verdad? Es esa parte del campo que debía dejarse sin cosechar por completo. O sea, tenía la tierra que producir alimento de manera natural. Y un 16avo del campo de una persona era la porción que debía dejarse sin tocar, equivalente a un 6 o un 7% de ese campo. Y el lequet se refería a las espigas. Las espigas eran la parte de la cosecha que caía al suelo como resultado normal del procedimiento de la cosecha. Para que tengamos una idea de lo que estoy hablando aquí, refiérase al libro de Ruth. ¿Recuerdan cuando Ruth estaba recogiendo espigas? Que Boaz le dijo:
a los demás empleados que dejaran que ella recogiera. Esto es lo que se refiere, lo que estamos hablando aquí hoy. Eso se debía dejar para que los pobres las recogieran. Y los viñedos era ligeramente diferente a un campo de cereal, pero también el agricultor debía, cuando llegara el momento de la cosecha en los viñedos, si se arrancaban los racimos de uva, las uvas que eran pequeñas y que no estaban completamente maduras tenían que dejarse madurar un poco más. Y esas uvas eran las que finalmente eran cosechadas para los pobres. Peret es la palabra hebrea para aquellas uvas que caían al suelo y que se debían dejar allí para que los pobres las recogieran. Pero, hermanos, ¿quiénes eran esos pobres y forasteros que venían a recoger después de la siega? ¿Era cualquier persona? No. Eran aquellos que no tenían dinero para comprar un campo y cultivarlo, o tal vez una familia donde el padre había muerto y la madre era viuda y los hijos huérfanos, y por lo tanto no había ingresos. También aquellos enfermos, cojos, que no podían trabajar. Eran personas desesperadas. No eran personas que no querían trabajar. Es por esto que el Eterno guardaba esta provisión para ellos. Dentro del pueblo de Israel no se toleraba la pereza, o sea, aquel que no quisiera trabajar. Los pobres eran israelitas, pero también se le daba este tipo de caridad al extranjero, en hebreo ger. Y el significado de ger o ger es ese extranjero que se convertía en parte de Israel. El Eterno es claro en este sentido. Se debía tratar de la misma manera que usted trataba a un hermano. Luego, el versículo 11, vemos que el tema cambia completamente. Y aquí se nos comienza a decir que no debemos robar, que debemos ser honestos, que no podemos dañar a una persona. Se nos está hablando de un Elohim, de un Dios de equidad, de justicia y de veracidad. Luego en el versículo 13 se habla de dos tipos de tratos falsos, que es el fraude, y se vuelve a mencionar el robo. En hebreo, el fraude es oshek y el robo es la palabra geselah. La escritura define el robo como tomar algo de alguien que ya le pertenece. Y el fraude significa retener algo de alguien a lo que la ley tiene derecho de otorgar, pero que todavía la persona quizá no lo tiene. Y hermanos, podemos engañar a una persona, pero al Eterno no. En el versículo 13 hay una instrucción muy importante. El salario del obrero no permanezca con ustedes hasta la mañana. Y a pesar de que en nuestra sociedad quizá usted recibe su salario semanal o quizá cada 15 días, ese salario usted debe recibirlo sí o sí. Y si usted es dueño de un negocio, no retenga el salario de esa persona que trabajó para usted. Porque cuando esa persona vaya y clame al Eterno, el Eterno va a aplicar justicia. Luego, se nos habla de otro tema importante, y es no insultar a los sordos
ni poner piedra de tropiezo delante de un ciego. Hermanos, ¿qué nos está queriendo decir la Escritura? Que el Eterno tiene especial cuidado de aquellos que tienen incapacidad. Quizá un sordo no puede escuchar lo que le estamos diciendo y podemos estarlo insultando en su cara. Quizá un ciego no pueda ver que lo estamos llevando por un camino errado o que le estamos poniendo cosas en el medio para que caiga. Pero hermanos, el Eterno está viendo todo. Y créame que su palabra es clara. Nada escapa de su mirada, ni de su fe, ni de su defensa, de su justicia, a los que tienen alguna debilidad, incapacidad o que son impotentes de valerse por sí mismos. La justicia, tanto en sentido judicial como en un sentido regular de nuestra vida, es el enfoque de este capítulo 19. No debemos tomar decisiones injustas. Debemos venir delante del Eterno y abstenernos de tomar decisiones a la ligera. Nosotros somos una nación santa y aquí se nos enseña cómo debemos cumplir con la justicia que el Eterno ha establecido. Y para el Eterno aquí no hay diferencia de si usted es rico o pobre, no. Somos parte del pueblo y debemos guardar sus mandamientos de la manera que Él pide. Si queremos realmente ver la mano de misericordia del Eterno en nuestras vidas, debemos aprender que así como Él es un Dios amoroso, así como Él es misericordioso, es también un Dios justo. Y de la misma manera que yo quiero amor, misericordia y justicia, debo entender que Él también la dará, la aplicará para todos los miembros del pueblo. El Eterno no hace distinción y es por esto que establece límites apropiados para que nosotros podamos caminar en esa santidad que Él espera de cada uno de nosotros. Shalom, shalom.